es celoso de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Nosotros tenemos que tener el corazón de Dios y amar al pueblo del Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, no estamos amando la obra de Dios como Dios la ama. Y por eso esta es la exhortación que quiero dejarte con estos testimonios. Gloria al Señor. En los profetas del Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, a quien Dios ungió con el espíritu de Elías, dice la palabra. Y fue el que preparó el camino del Señor que venía a este mundo, ¿no es cierto? Vemos bíblicamente que Juan exhortaba a la gente a que volviera a Dios y que hiciera frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, usted sabe cómo fue la predicación de Juan el Bautista. Estaba bautizando en el Jordán y él le decía a los judíos, a los israelitas, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que tenéis a Abraham o a los profetas? Gloria al Señor. Y las palabras de Juan eran fuertes. Eran muy fuertes cuando él predicaba al pueblo de Israel. Fue un profeta que habló todo lo que venía de la boca de Dios. No estaba tratando de agradar al pueblo. Esto le costó que le cortaran su cabeza. Cuando fue y le dijo al propio, vamos a decir, rey, en ese momento Herodías, que era el rey, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le señaló el pecado del rey. Pero Juan no se cayó. Y bueno, Herodías lo escuchó y ahí puso a su hija como, vamos a decir, como el cebo ahí, para que pidiera a su papá que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Y eso le costó a Juan el Bautista el profetizar y el darle la palabra de la boca de Dios a ese hombre. Juan no estimó su propia vida, sino obedeció a Dios. Habló toda palabra que salía de la boca de Dios, aun si fuere al mismo rey. Ese fue un profeta de Dios. Tenemos que reconocer lo que es un profeta de Dios, hermano. Yo conocí una hermana que fue una verdadera profeta de Dios. Dios la envió a una cierta ciudad a hablar al siervo de Dios de una determinada congregación. Tenía que dar un mensaje específico a ese siervo de Dios que estaba caminando mal con Dios. Ella fue, no conocía a nadie ahí. Ella fue donde Dios le marcó que tenía que ir. Ella fue, entró a la congregación y en la mitad del servicio se paró y dio las palabras que Dios le había dicho sobre ese pastor. Dios le estaba dando un tiempo específico para que se arrepintiera de su pecado. Si no, él lo iba a cortar. Ella lo hizo, dio el mensaje. El pastor envió a los ujieres que la tomaran de los dos brazos y que la sacaran afuera a la calle. La llevaron así alzada, los dos ujieres, y la tiraron a la calle. Ella, cuando llegó a la calle, dio gloria a Dios, porque ella había obedecido a lo que Dios le había dicho. Pasaron poco tiempo, unos meses, y el pastor murió en un accidente. Dios cumplió la profecía. Dios cumplió su palabra, pero el hombre no se arrepintió. No siempre el profeta va a hablar y va a encontrar resultados positivos. Pero lo importante aquí es ser obediente a Dios. Así lo hizo Juan el Bautista, aunque en una ocasión su profecía le costó su cabeza. Ese es un verdadero profeta de Dios. No está tratando de agradar a los hombres, sino que quiere y desea agradar a Dios. Estamos reconociendo un poquito lo que es un verdadero profeta de Dios. Aleluya. Creo firmemente que Dios ya no va a levantar un solo hombre como Juan el Bautista, como lo fue Jesús,
también que vino y dio la palabra de la boca de Dios. Dios en este tiempo va a levantar a muchos profetas. Ya los está levantando. Aleluya. Yo me regocijo cuando veo un hermano hablar la verdad de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. Hablar la verdad de la boca de Dios. No podemos conformarnos a un evangelio tan suave, donde ponemos a Dios como un Dios de amor y compasión, que está dispuesto siempre a pasar por alto nuestra desobediencia. Dios es Padre por sobre todas las cosas. Es un Dios que busca relacionarse con sus hijos y que requiere siempre de nuestra obediencia y de nuestra sumisión para poder hacer todo lo que siempre ha deseado hacer en nuestras vidas. Pero el enemigo se ha infiltrado con una doctrina muy por el contrario a lo que el Señor dijo y habló sobre la tierra, sobre la iglesia y sobre esta tierra. Y la confusión cada día se hace más grande en cada una de nuestras iglesias, ¿verdad? En el pueblo del Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos ahora mismo, porque esto ya no es un juego, hermanos. Vivir como verdaderos hijos de Dios es algo muy serio, muy serio. Un verdadero profeta es aquel que hace volver el corazón del pueblo a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero profeta. Gloria al Señor. Como lo vemos en la Escritura, este espíritu de Elías es la verdadera profecía de Dios. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice: aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el verdadero mensaje profético, hermano. El deseo de Dios que se ha mostrado en cada profeta de la Biblia es preparar a un pueblo santo que camina en su voluntad y en sus propósitos. Este es el profundo deseo que está en el corazón de Dios y que se trasluce en casi cada mensaje profético de la Biblia. Dios está levantando hoy verdaderos profetas, lo creemos, amén. Con esta unción de Elías para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Ese fue el gran propósito de Dios, lo más importante para decir a su pueblo, pero muchas veces nosotros tomamos detalles de la profecía en vez de tomar lo más importante que viene del corazón de Dios. Ese es el problema de la profecía hoy. Abrazamos detalles del mensaje profético. Lo mismo hacemos con las escrituras. Abrazamos detalles y de eso formamos vamos a decir, un significado que no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Tomamos los detalles y no tomamos lo más fuerte. Gloria al Señor, de la profecía de la palabra y de la profecía que se dice también a través de los profetas. Entonces empezamos a confundir al profeta con un adivino. Y le decimos: ¿qué tiene el Señor para mi vida, hermano? A ver qué el Señor le ha mostrado para mí. ¿Cuál será mi futuro? ¿Me voy a casar? ¿Voy a permanecer soltero? ¿Voy a ser un siervo de Dios o no lo voy a hacer? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¡Wow, hermano! Creemos que el profeta es un adivino, que nos va a adivinar el futuro, que nos va a adivinar las cosas que nos están pasando. Hermano querido, tú estás confundiendo la verdadera profecía de Dios con algo que no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario, viene de las tinieblas. Dios no usa la profecía para eso, hermano. Dios nunca usó la profecía para adivinar el futuro de las personas. Dios usó la profecía, usó sus profetas para enseñar, para instruir, para corregir y para consolar a su pueblo. Para edificación de la iglesia.
Hoy en día vemos a muchas congregaciones que anuncian la llegada de un profeta a la iglesia. Nos visita el profeta fulano de tal, no pone nombres. Y entonces todos se preparan con una grabadorcita. Ay, yo voy a preparar para ver qué es lo que me dice el Señor a través de este profeta. Voy a llevar mi grabadorcita. Y ya el profeta cuando llega empieza a ver toda la gente con su grabadora lista, a ver qué le va a decir el Señor a través de su boca. Muchos profetas se sienten intimidados con esta actitud equivocada de la iglesia. Y empiezan a profetizar cualquier cosa. Porque dice, si no profetizo, como que me han anunciado que viene el profeta y el profeta no va a profetizar. Imagínense usted. Qué terrible, ¿verdad? Hay muchas maneras de profetizar, ¿sabía usted? También se profetiza con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Muchas veces el Señor me ha usado profetizar a una iglesia a través de la palabra, no con una profecía personal, a través de la misma palabra. Dios también usa la profecía. Entonces muchos profetas se han sentido intimidados por esta actitud equivocada de la iglesia, pensando que el profeta es un adivino. Y entonces empiezan a decir cualquier cosa para quedar bien, porque si no, su posición de profeta se va a venir abajo y va a decir, este es el profeta, si no profetizó nada, ¿cómo dicen que es profeta? Hermano, ¿a quién estás agradando, hermano profeta? ¿A Dios o a la iglesia? ¿Vas a ser Saúl o vas a ser David? ¿Cuál es tu corazón? Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia. Muchos citan el versículo que dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. 1 Corintios 14:31. Entonces, ¿será que los profetas ya no están sujetos al Espíritu Santo? Esto es lo que yo te pregunto. El profeta no puede determinar lo que va a hablar. Es tan solo un portavoz de Dios. Pero el verdadero profeta de Dios es aquel que tiene la unción de Elías, con la misma unción que profetizó Juan el Bautista y con la misma unción que habló nuestro Señor mientras caminó sobre la tierra. Porque en el corazón de Dios está el restaurar a su pueblo, enderezar los pasos de sus hijos hacia Él. Y el verdadero profeta lleva esta característica de profetizar al pueblo, hacer que el pueblo retorne a Dios. Hermano, en una oportunidad, y con esto vamos a llegar hasta aquí, tengo mucho más, pero no se puede hacer todo en un día. Lo vamos a seguir, hermano, semana tras semana vamos a seguir hablando de este tema. Porque es necesario que usted entienda lo que es una verdadera profecía de Dios. Llegué a una iglesia, Dios me había dado un mensaje. Yo estaba peleando con el Espíritu Santo mientras que estaban las alabanzas y yo decía, Señor, yo no puedo llevar este mensaje muy tremendo, no. Y Señor, no se puede, no, pero ¿cómo me pones a mí en esto? Que lo traiga el pastor en todo caso, pero yo no. Y estaba yo ahí discutiendo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me decía, eso vas a predicar, esa palabra yo te he dado y eso es lo que vas a decir. Ay, hermano querido. Hice todo lo que pude, pero el Señor ganó. Y yo me paré en el púlpito y dije, hermano, yo lo siento mucho. He peleado bastante con el Espíritu Santo para no traer esta palabra, pero el Espíritu Santo me dice, es esto. Y yo no puedo desobedecer a Dios. Entonces, hermano querido, yo tengo que decirle esta palabra. Y empecé, hermano. Era una palabra durísima, muy dura. Fuerte. Hasta parecía condenativa, pero no creo que Dios estuviera condenando, pero era fuerte. Terminé de predicar y no sabía qué hacer yo para que la gente no se sintiera tan mal. Decía yo, Señor, por lo menos voy a orar por los enfermos. Porque cuando uno se siente que la palabra que tiene que dar es tan dura, dice, por lo menos voy a una consolación, voy a orar por los enfermos, que el Señor haga milagro aquí. Y invité a los enfermos, a los que estaban necesitados, a los que tenían una petición en su corazón a pasar. Esto fue de parte mía, no fue de parte de Dios. Y porque me sentía yo, más dolorida me sentía yo dar la palabra que yo creo que ellos. Pasaron, muchos pasaron al altar. Y yo comencé a ministrar persona por persona. Y de pronto, hermano, el Espíritu Santo me dice,
no ministres más porque yo no voy a hacer nada en este pueblo hasta que no se arrepienta. No voy a hacer ningún milagro, no voy a sanar a nadie. Hermano querido, yo dije, ahí me paré y dije, hermanos, no puedo seguir ministrando. Así, directo. Porque el Espíritu Santo me está diciendo que Él no va a hacer más nada hasta que esta iglesia se arrepienta de corazón delante del Señor. No pude seguir orando. Hermano, nosotros estamos supuestos a obedecer a Dios. Donde quiera que vayamos y donde quiera que tengamos que dar la palabra de Dios, no a los hombres, a Dios. Hay muchas iglesias donde no te van a invitar más. Te invitarán una vez, ya no. Pues si no, esta hermana trae palabra fuerte. Bueno, cuando me bajé del púlpito, el pastor pasó y dijo, hermano, es tremendo esto. Y yo me quedé con la boca abierta realmente. Y mire cómo Dios confirma su palabra. Me dijo, esto es tremendo, hermanos. Que yo por meses he traído esta palabra a la iglesia. Y Dios ha tenido que traer una persona de tan lejos para confirmar todo lo que yo les traje. Hermano, la palabra era confirmación de lo que el pastor ya había predicado por bastante tiempo. Entonces, hermano querido, la palabra profética es algo muy importante. Es la vida o la muerte a veces de una congregación. Y si usted no habla, y si usted se calla por quedar bien delante de los hombres, Dios va a tomar cuenta de lo que usted no hizo. Yo le doy gracias a Dios que en aquella oportunidad fue valiente y di la palabra, aunque me dolió, porque yo no quería dar esa palabra tan dura. Pero yo sabía que era Dios. Y era una confirmación de lo que el pastor ya venía predicando. Gloria le doy al Señor por haber sido obediente a su palabra. Hermano, sin quebrantamiento no hay obediencia. Sin obediencia nunca serás un verdadero profeta de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.